Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos ha dejado vivir para llegar a este tiempo de Shabbat, a este tiempo en este espacio sagrado. Vamos a orar para entrar al tema de esta noche, agradecidos con su bondad y su infinita misericordia. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin. Menatan lanu torato, Baruch atah Adonai divrei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, eterno Rey, que tú nos dejaste llegar con vida a este tiempo para disfrutar de un Shabbat más, para entrar en este espacio sagrado. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, de hermanas, y a todos y cada uno de aquellos que a través de los diferentes medios de las redes sociales, medios de comunicación, donde extendemos el mensaje del Evangelio, del reino de los cielos, sean altamente bendecidos, eterno Padre, a través de tu santa y bendita palabra. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, traigas sanidad, traigas liberación, Padre amado, que traigas fortaleza a los débiles, a los enfermos, restauración, Padre amado, y los de doble ánimo que sean fortalecidos, Padre. Eterno Rey de los cielos, sobre todo en estos tiempos, en estos vientos de guerra y en estos tiempos de cambios que estamos viviendo, Padre amado. Ayúdanos a permanecernos unidos a ti, a permanecer fieles a ti, parados en la palabra, Eterno Rey, oh Padre Celestial, porque habrá muchas cosas que no las podemos evitar, tenemos que confrontarlas. Hay muchas cosas por las cuales ni siquiera debemos de orar, porque se tienen que cumplir las sagradas escrituras. Solamente te pido, Padre, para mí y para todo el pueblo, eterno Rey de los cielos, a los que están aquí conmigo en esta hora, que sean fortalecidos en su fe, en su emuná. Oramos, eterno Padre, por tu pueblo, por la nación santa, por el pueblo escogido que se llama Israel. Bendice a cada israelita de nacimiento y adoptivo que tú has injertado al olivo natural. Que todos sean bendecidos. Guarda tu pueblo, guarda los tuyos, a toda la casa de Israel en las naciones, Padre. Bendice, Padre, te pedimos a aquellos que están secuestrados todavía, que por favor sean devueltos rápidamente, pronto, hacia sus casas, eterno Rey, hacia los brazos de sus familias que los están esperando con mucha angustia. Bendice al ejército de Israel, que sean fortalecidos, Padre. Guárdalos, protégelos y ayúdalos, Padre, a tomar todas las decisiones. Al primer ministro de Netanyahu y a todo su gabinete de gobierno, Padre. Eterno Rey de los cielos, también oramos por nuestro Moré Rico Cortés, que anda con un grupo de hermanos allá en Israel. Te pedimos que los guardes, que los protejas, que los ayudes, Padre, y que el viaje pueda ser un viaje de suma bendición, Padre. En este tiempo de guerra en que se encuentra Israel, ellos andan por allá. Guárdalos y protégelos como la niña de tus ojos, Padre. Gracias, Eterno Rey, en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Y amén. Bien, amados y amadas, gloria al Padre. Vamos a compartir el tema de esta hora. Me dice si lo logran ver, por favor. Eh, a ver si lo miro yo. Sí, señor, sí se ve. Listo, hermanita, gracias. Bien. Esta semana también nos tocó dos parashot. Amén. Dos porciones, que es la porción de Ajereimot y Kedushin. Esas son las dos porciones de el estudio de la Torah en esta semana. Ajereimot y Kedushin. Esas dos parashot que en esta oportunidad van de la mano, se encuentra en el libro de Vayikra, libro de Levítico, que conocemos como Levítico. Su nombre hebreo es Vayikra.
Desde el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 20, versículo 27. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Bien, vamos a utilizar en esta oportunidad la metodología del Morel Rico Cortés, que él ha desarrollado para comprensión de estudio y basados en la escalera educativa. Amén. Que para poder comprender la Biblia tenemos que entender estos conceptos. Amén. Arqueología bíblica, contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico, contexto del templo, legalidad de la Biblia, em, el contexto del libro carta y contexto del capítulo. Amén. Eso es lo que se denomina la escalera educativa. Amén. La metodología es esta, estos circulitos que ven aquí. ¿Ok? En esta oportunidad se tienen que utilizar convenios y impureza moral y ritual, honor y vergüenza, espacios sagrados. Casi que le damos la vueltita a todo el, la metodología. Bien. La parashá Ajerei Mot significa después de la muerte. Ajerei Mot significa después de la muerte. Después de la muerte es porque habla sobre después de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiud. Por eso es Ajerei Mot, después de la muerte. Y Kedushin significa santos. Amén. Eso significa la palabra Kedushin, santos. Estas dos parashot juntas profundizan en el llamado de Israel a la santidad, estableciendo leyes sobre el Yom Kippur, la pureza moral, las relaciones interpersonales y el respeto a Dios y al prójimo. Ajerei Mot se centra principalmente en el servicio del sumo sacerdote en Yom Kippur y en las leyes de pureza, mientras que Kedushin contiene un conjunto de mandamientos éticos fundamentales conocido como el Código de Santidad. Eso es básicamente, a grandes rasgos, lo que contempla el estudio de estas dos parashot juntas, Ajerimot y Kedushin. Los temas en la parashá Ajerimot. Hoy es un resumen de estas dos. Amén. Tenemos que hacer un resumen, no podemos enfocarnos punto por punto porque no acabamos ni en un mes. ¿Ok? Entonces, para usted que le gusta tomar nota ahí en casa, temas de la parashá Jeremot, que va de Levíticos capítulo 16, versículo 1 hasta el capítulo 18, versículo 30. Ahí se encuentra la parashá a Jeremot. Los temas, número 1, servicio de Yom Kippur. Levítico capítulo 16, del 1 al 34. Ahí viene enfocado todo lo que es el servicio ritual de que tenía que hacer el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur o Yom HaKippurim también, ¿ok? Que es el día de juicio, ¿ok? Día de clamor, día de expiación, Kippur, expiación, ¿ok? Entonces, el ritual del sumo sacerdote, todo lo que tenía que hacer él, sus vestiduras, de cómo tenía que entrar, que en este día es el único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si el sumo sacerdote entraba en un día que no fuera en el Moed de Yom Kippur, corría el riesgo de morir. O sea, no entraban. Eh, hay un mito que dice que al sumo sacerdote se le amarraba un cordón a la cintura, un mecate, y que si caía muerto en el lugar santísimo, tenían que jalarlo con ese mecate. Eso no es así, eso es mentira, eso es un cuento urbano, como dicen por ahí. Eso no es, nunca se registró eso en la Biblia.
ni en los textos, ni en el Talmud, ni en ninguno de los otros escritos rabínicos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Ahorita lo vamos a ver. Porque el sacerdote, como tal, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por él y por su familia. Entonces él entraba, él quedaba apto para poder entrar ese día en el lugar santísimo, que como le repito, es la única vez al año, una vez por año, el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar santísimo, una vez al año. Durante ese día entraba como 3 o 4 veces al lugar santísimo, pero durante solamente ese día, no había otro día que él entrara. ¿Ok? Entonces, como tal, como conocedor de la ley, como conocedor de la Torá, no iban a quebrantar voluntariamente el mandamiento. Bien, entonces, en este ritual también habla del sacrificio del macho cabrío por Azazel. Amén. Expiación nacional. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este estudio la noche de hoy. Déjenme abrir esta porque creo que sí la vamos a tener que utilizar. Bien, ya que he tenido que salir esta semana, cuestiones médicas, tuve que hacerlo muy a la carrera. De hecho, este material, parte de él me lo proporcionó el Moré Juan Suaste, al cual le agradezco mucho. Y le pedí permiso para poder usar material de él como base para fomentar este estudio de hoy. Entonces, porque no me dio chance esta semana de meterme mucho a preparar material. ¿Ok? Entonces, ¿qué más trae este tema de la Parashá Jeremot? Santidad de la sangre. Levíticos capítulo 17, versículo 1 al 16. Prohibición de sacrificar fuera del Mizcán, fuera del tabernáculo, fuera del templo. No se podía sacrificar. Entonces, como tal, por eso es que nosotros, por ejemplo, ahora que celebramos panes sin levadura, Pesach, no, nadie tiene autoridad. Nadie tiene autoridad espiritual por parte de Dios de hacer sacrificios, porque los sacrificios solamente se hacían en el templo o en el Mizcán, nada más. El Mizcán es lo que conocemos como el tabernáculo. El tabernáculo, después de que se entró a la tierra prometida, funcionó un tiempo y luego hasta que se levantó el templo de Salomón, el que se conoce como el templo de Salomón. Y los templos que han habido, amén, los 2 templos que hubiesen. Entonces, nadie podía hacer sacrificios. Ahí ya se regula. Entonces, si usted ve a alguien ofreciendo sangre, haciendo sacrificios, que haciendo un pacto con Dios o que haciendo un voto para Dios y está sacrificando un cordero o cualquier tipo de animal, eso va en contra del mandamiento. Y así tenga el título que tenga, o la posición que tenga, o el llamado que tenga, está quebrantando la ley de Dios. Número 3, leyes sobre la pureza sexual. Eso lo encontramos en lo de la sangre. Número 1, no se puede la manipulación de sangre, no se puede sacrificar fuera del Mizcán y tampoco se puede consumir sangre. No se puede comer absolutamente nada que tenga sangre. Por eso, la gente suele, por costumbre, ir a la carnicería y comprar carne y así medio la enjuagan un poquito, la sazonan y al comal. Eso hay que sacarle la sangre. No se puede comer un bistec, así sea de un animal kosher o un animal apto, sin hacerle el proceso de sacarle toda la sangre. Eso lo hemos explicado en algunas ocasiones. Bien, entonces el punto número 3 de esta parashá, leyes sobre la pureza sexual, Levíticos capítulo 18, versículos del 1 al 30. Y ahí vienen en ese capítulo prohibición del incesto.
¿Qué es incesto? Incesto es la relación sexual entre parientes cercanos. Por eso usted va a encontrar allí que dice, no, no descubrirás la desnudez de tu madre ni la desnudez de tu padre. Cuando habla de descubrir la desnudez, está hablando de relaciones sexuales. ¿Ok? Eso es eh, una forma de hablar, un hebraísmo. eh, Palabras, ¿ok? Que se utilizan para describir algo. Entonces, cuando usted encuentre en este capítulo 18, ahí dice, ¿verdad? No descubrirás la desnudez de la esposa de tu padre, ¿ok? ¿Qué está hablando ahí? De la madrastra. No te vas a tener relaciones sexuales con tu madrastra. Y todo viceversa, de un lado y del otro, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 18 de Levítico, de Vallicrá. Prohibición del incesto, adulterio, homosexualidad y bestialismo. ¿Ok? En este homosexualidad, ¿verdad? Aplica también hacia la mujer, ¿verdad? Relaciones entre mujer y mujer y relaciones entre hombres y hombres. El bestialismo, ¿qué es? Tener relaciones sexuales con animales. Todo eso se llama impureza sexual. En griego se le denomina, ay, se me escapó ahorita, porneia, porneia, que es de donde se deriva la palabra fornicación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en las Biblias al español, Reina Valera del 60 y toda la que usted quiera, usted va a encontrar que dice fornicación. Pero cuando está utilizando fornicación, lo tradujeron de la palabra porneia del griego, que en realidad lo que tendría que decir ahí no es fornicación, sino impureza sexual. Eso tiene que ver ahí. Ok. Temas de la Parashá Kedushin. En la Parashá Kedushin que se encuentra en Vallicrá o Levítico capítulo 19, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 27. Y aquí encontramos el código de santidad. El código de santidad. Levíticos 19 del 1 al 37. Y ahí encontramos en ese código de santidad mandatos de honestidad, justicia, amor al prójimo, respeto a padres, el Shabbat, pureza en el comercio, comerciantes, ¿verdad? Que no tengan pesa falsa ni medida falsa, que cobren los justos, que no se aprovechen. Todo eso es código de santidad. Mire usted. Prohibición de hechicería e idolatría, entre otros. Punto número 2. Castigos para quienes violan las leyes de santidad. Entonces, hay que estudiarse todo el capítulo 19 del libro de Levítico, ¿verdad? Para entender cuál es el código de santidad que el Eterno demanda de cada uno de nosotros. Y nos vamos a quedar asustados. Y luego dice, ok, este es el código de santidad. Y aquí vienen las leyes que se te aplican si quebrantas este código de santidad. Amén. Y eso se encuentra en Levítico 20 del 1 al 27. Vallicrá 20 del 1 al 27. Especialmente en cuestiones sexuales e idolatría. Tema número 3. Santos seréis porque santo soy yo, el Eterno vuestro Dios. Entonces, el Eterno demanda santidad. Amén. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Y como Él es santo, Él demanda santidad de nosotros. Y en la Haftarah
temas de la Haftarah, que se encuentra en el libro de Amós, capítulo 9, versículo del 7 al 15, el profeta Amós advierte a Israel de su elección divina, que su elección divina no les exime del juicio, pero termina con una promesa de restauración. Ok, ¿qué quiere decir eso? Dice la escritura que de todos los pueblos de la tierra, de todos los pueblos de la tierra, de todos los pueblos de la tierra, Dios escogió a un pueblo llamado Israel. No hay otro pueblo en la Biblia, no hay otra nación, no hay otro país, no hay otra cultura, no hay nada en todo el mundo que en la Biblia le llame pueblo mío. Al único que en la Biblia Dios llama pueblo mío es a Israel, a más nadie. Entonces, alguien dirá, hermano, pero nosotros somos pueblo de Dios. Sí, claro, ahora somos pueblo. ¿Por qué razón? Porque nosotros que no somos nacidos en Israel, a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, que murió en la cruz del Calvario para darnos vida, nos injertó a su pueblo, al pueblo de Dios. Amén. Eso es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 11. Entonces, y ustedes que no eran pueblo, ahora vienen a ser parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, pero al único que el Señor escogió, por eso aquí, elección divina. Dios los escogió. Dios los escogió. Entonces, hay que estudiar por qué Dios escoge a Israel. No porque hayan sido los más numerosos, ni los más poderosos, ni los más... No, simplemente porque Él los amó. Y como Él lo amó, Él hace un pacto con Abraham. Aún de existir su pueblo, Él hace un pacto con Abraham. Y le dice, de ti sacaré una nación. Y multitud de naciones saldrán de ti. Una nación, ¿cuál nación? Israel, al que Él escoge. Y de ahí el resto de las naciones a través de Israel van a ser bendecidos. ¿Ok? Entonces, el profeta Amós advierte a Israel que su elección divina, no creas Israel, que por haber sido escogido, tú no vas a ser castigado si pecas contra mí. Vas a tener que entrar a juicio conmigo. De igual manera nosotros, todo aquel que vino a través de Yeshua, no crea que ahora, porque estamos en la gracia, que la palabra gracia en realidad es la palabra hebrea Geset, que significa gracia, bondad, misericordia y entre otros significados. No creas que es porque ahora has alcanzado la misericordia de Dios, es que tenemos licencia libre para hacer lo que querramos. No, porque el alma que peque, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y en el capítulo 33 del profeta Ezequiel. Y eso es lo que se le está diciendo a través del profeta Amós a Israel, que su elección divina, que fuiste escogido por Dios, no le exime del juicio, pero termina con una gran promesa de restauración. Número uno, Dios juzgará a Israel por su injusticia. ¿Qué es injusticia? ¿Y qué es justicia? ¿A quién se le declara justo? Se le declara justo a aquel que cumple con las ordenanzas que el Eterno ha establecido. Entonces, un injusto es alguien que no cumple lo que Dios ha dicho que se hay que cumplir. Dos, pero preservará un remanente fiel. Siempre Dios, siempre habrá
un remanente fiel. Y que por ese remanente fiel es que Israel sigue existiendo. Es que por eso Israel todavía existirá. Y si nosotros hilamos un poquito más delgados, usted, amado hermano y amada hermana y amigo que nos escucha, cuando usted viene al Señor, usted pasa a ser luz para tu casa, para tu familia, para tu descendencia, para la línea de tu madre, de tu padre. Tú te conviertes en ese remanente fiel. Si caminas bajo los preceptos que el Eterno ha establecido, si seguimos a través de su santa y bendita palabra, ¿qué significa eso? Que Dios extenderá la oportunidad a tu casa, a tu familia, a la casa de tu padre, a la casa de tu madre, para que también vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es que es importante tu testimonio. Por eso es que es importante cómo te conduces, cómo hablas, cómo te manejas delante de la sociedad y delante de tu familia. ¿Por qué? Porque pareciera que no, porque la mirada del mundo entero te están bajo lupa, nos están observando. Y si nosotros que decimos ser pueblo de Dios, y si nosotros que decimos tener las promesas divinas, nos comportamos injustamente, seremos del todo destruidos. Israel está diciendo: te voy a juzgar por las injusticias que has cometido, porque has quebrantado mi pacto. Pero allá hay un remanente fiel, que por causa de ese remanente fiel es que la estirpe y el nombre de Israel no se borra de sobre la faz de la tierra. Pero el alma que peca, esa ha de morir. 4. Se promete la restauración de la dinastía de David y una época de abundancia. La restauración de la dinastía, o sea, de la descendencia de David. Porque el Señor prometió a David que nunca faltaría alguien de su descendencia que se siente en el trono. Hermano, y solamente este punto número 4, tendríamos punto número 4 y punto número 5, tenemos para hacer un seminario completo de por lo menos un mes. En aquel día levantaré la cabaña caída de David, el tabernáculo caído de David, la restauración de Israel. La dinastía de David se cumple en Mashiach Yeshua, porque Yeshua es descendiente directo de David. Porque José, el papá, el esposo de María, de Miriam, es descendiente directo de la línea, o sea que él viene de la dinastía de David. Y solamente este punto número 4, hermano, mire, cuando lo estudiemos con lupa de verdad, nos vamos a dar cuenta de cuánto el sistema religioso nos mantuvo en un engaño total. Porque Yeshua tiene que ser descendiente directo. Y eso lo aprendí yo este año. Este año, hermano. Por eso es que cuando uno estudia, hermano, uno tiene que constantemente ir haciendo ticún, 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 ticún. Ir haciendo correcciones. Porque venimos del sistema del campamento anterior con ideas preconcebidas, doctrinales, dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una regla de la religión, pero una regla de una religión no precisamente es una regla de la Torá. Y a usted y a mí nos enseñaron que María dio a luz en estado virginal.
cuando eso no es así. Porque cuando estudiamos y entendemos todo el contexto y el panorama de las escrituras, nos daríamos cuenta de que Yeshua o Jesús, como se le conoce en el otro lado, sí tuvo que haber nacido de la relación íntima entre José y María, entre Joseph y Miriam. Pero eso es tema para otra ocasión. ¿Por qué? Porque le voy a decir por qué. En esta escalera educativa, aquí tenemos una escalinata, una que dice legalidad bíblica. Legalidad bíblica. La Biblia es un documento, más que un documento teológico, es un documento legal, inviolable. Y Dios no puede pasar por encima de lo que Él ya estableció. Él no puede pasar por encima de su palabra. Entonces, es por eso importante saber que la restauración de la dinastía de David es a través de Yeshua, el hijo de José. Su nombre, gloria. Bien. Temas del Brit Hadashah. Mateo capítulo 15, versículo 10 al 20. Yeshua enseña sobre la verdadera pureza, desafiando a quienes se enfocaban solo en las prácticas externas. La contaminación no proviene de lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Enumeración de pecados que contaminan espiritualmente: malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y blasfemias. ¿De dónde sale todo eso? Del corazón. Lo que sale de la boca proviene del corazón. Eso contamina al hombre. Mateo 15, 18. Esto conecta directamente con el mensaje de Kedushim sobre la santidad del corazón y no solo del ritual. Podemos cumplir muchos rituales. Amén. Podemos celebrar Pesach, podemos celebrar los Moedim, podemos celebrar todos los lo habido y por haber que la escritura exige y establece. Perfecto. Ese es lo ritual. Hay que hacerlo, sí. Pero el Señor demanda una santidad de adentro. Amén. Una santidad. Lo que se ha denominado también como la circuncisión del corazón. Porque no se hace nada tener una circuncisión física, pero el corazón no se ha circuncidado. Podemos hacer el ritual del Brit Milá, pero si no circuncido mi corazón para apartarme de todas estas cosas, malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, blasfemias, puedo estar circuncidado físicamente, pero si todo esto todavía está dentro de mí, queda invalidado el ritual físico. Las parashot, Ajereimot y Kedushim nos enseñan que la santidad no es un estado místico, sino un llamado a vivir una vida ética, justa y misericordiosa en todos los aspectos: familia, comunidad, adoración y relaciones sociales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua nos recuerda que la verdadera pureza y la verdadera santidad comienzan en el corazón, una transformación interior que se manifiesta en actos exteriores. Lo que llevamos por dentro es lo que se va a manifestar
en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de mirar, en nuestra forma de pensar, todo se va a manifestar. Por eso es que el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses, que dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De donde comienza la santidad, de adentro hacia afuera. Entonces, cuando usted oye una persona que se le salió una mala palabra, ellos dicen: ay, hermano, a mí me lo han dicho, han estado conversando conmigo y un pronto otro salen con una brutalidad y se asustan porque se quieren cuidar de uno, se quieren cuidar delante del pastor, se quieren cuidar delante del jefe, se quieren cuidar delante de un ministro. No, hermano, que tenemos que cuidarnos es delante de Dios, estar bien con Dios. Y cuando han salido con una palabrota, con una obscenidad, con una palabra soez, ay, hermano, disculpe, la abundancia del corazón habla la boca. Nadie va a dar algo que no tenga. Por eso es que la santificación, en primera de Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa es que el ser humano se acostumbró a vivir de afuera para adentro. Entonces nos santificamos de apariencia, para que me vean que soy justo, que soy santo, que soy bueno, pero por detrás es otra cosa. Eso es un peligro, porque la apariencia, hermanos, suele adormecer la conciencia del hombre. Las apariencias, al primero que engaña es a uno mismo, porque entonces, como la gente me está aceptando porque tengo una careta, tengo una apariencia, entonces no me preocupo por arreglar las cosas que hay mal en mi ser. Entonces, el que vive de apariencia, al que se engaña, engaña a los demás, sí, pero el que se está engañando primeramente es a él mismo. Tenemos que tener cuidado con eso y pedirle al Señor que nos santifique. Y la única manera de nosotros santificarnos es a través de estar en comunión con Él. Y cuando hablamos de estar en comunión con Él, ahí conlleva el sometimiento a su palabra. Mashiach Yeshua dijo, orando por sus talmidín, por sus discípulos: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuándo es que el pueblo comenzó a perder santidad? Cuando se comenzó a cambiar la palabra por espectáculo. Cuando se le comenzó a dar más espacio a los mimos, a los payasos, a la obra de teatro, al cine, porque lo que nos va a santificar a usted y a mí es la palabra. ¿Sabe qué estaba viendo, hermano, anoche? En una iglesia, no sé con qué sentido, entre el bien y el mal. ¿Y sabe qué hicieron? Poner a dos hermanitas, a dos muchachas, dos jóvenes, con guantes de boxeo, arriba en el púlpito, en el altar o en ese espacio ahí, a dar paz. Y se daban de serio. Y el pastor con el micrófono animándolas y la gente ahí en las sillas animándolos. Dale, 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 dale. Hermano,
por amor al Padre. Y es por eso que ahora vemos, hermanos, pastores vestidos del Chapulín Colorado parados en un altar predicando, vestido del hombre araña predicando. Da vergüenza, pena. Lo único que nos va a santificar a nosotros es volver a la palabra, a la intimidad con Él, a la oración, a la búsqueda sincera hermano, y reconocer nuestro pecado, nuestra falta y humillarnos delante de Él, porque al corazón contrito, contrito, ¿qué significa? Contrito significa un corazón, amado hermano, apretado, contrito, dolido porque pequé. Hoy la gente ya no tiene esa conciencia de llorar en la presencia de Dios y decirle, Padre, perdóname, perdóname. Entonces, lo que sale de la boca proviene del corazón y eso contamina al hombre. Esto conecta directamente con el mensaje de Kedushin sobre la santidad del corazón y no solo del ritual. Las parashot, Asherimot y Kedushin nos enseñan que la santidad no es un estado místico, sino un llamado a vivir una vida ética, justa, misericordiosa en todos los aspectos: familia, comunidad, adoración y relaciones sociales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos recuerda que la verdadera pureza y la verdadera santidad comienzan en el corazón. Una transformación interior que se manifiesta en actos exteriores. Me llevé todo el espacio en la explicación de lo que viene. En la primera liyá, en el capítulo 16, versículo 1 al 17, dice: instrucciones detalladas para el ingreso en el lugar santísimo y el ritual de expiación en Yom Kippur. El motivo de estas instrucciones: la muerte de Nadab y Abiud. Levíticos 16, 1 y 2 dice: después de la muerte, ¿ok? Ahí dice entonces Ahreimot en el hebreo. Ahreimot es después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yuhebajei y murieron. Yuhebajei habló a Moisés y dijo, Yuhebajei a Moshe: habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio, ¿ok? Entonces aquí establece, dile a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Pero ¿qué le dice? No en todo tiempo. No vas a entrar al lugar santísimo cuando tú quieras, cuando se te ocurra. No, hay un tiempo establecido. Por eso es que hay que conocer los moedín, los tiempos de Dios. En griego es kairos. La gente habla del kairos, sí, pero no en el concepto que el sistema religioso entiende kairos. No, cuando está hablando de kairos, está hablando de los moedín, que se encuentran en Levítico capítulo 23. Esos son los moedín. Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Todos esos son los moedim, los kairos, los tiempos. Hay que conocer los tiempos, hay que estudiar los tiempos. Por eso es que estamos llevando la lectura o el conteo del Homer,
porque estamos entendiendo los tiempos. Si usted no lo está haciendo, hermano, mire, yo me preocupo para presentarle a usted los que están acá en el grupo de WhatsApp. Conteo diario del Homer. Usted lo está haciendo. Yo se lo publico cada tarde, según la hora bíblica, que el día comienza al caer el sol, para que hagamos esta lectura. Simplemente es hacer la lectura para llevar el conteo del Homer. Esta noche ya nos corresponde la lectura del día número 27. 27 es, esta es otra, ok. Pero estamos en el día 27. Entonces, hay que conocer los tiempos. Hay que marcarlos, hermano. Y no es como lo hace el mundo. Usted ve, o lo hace el sistema religioso, perdón. Celebran Pentecostés, ¿cuándo? Cuando a ellos se les ocurra. Celebran primicias, ¿cuándo? En enero, comenzando el año católico romano. Hay gente que está más preocupada por saber qué papa iba a quedar ahora que conocer los tiempos bíblicos, que conocer las verdades bíblicas. Es que la profecía dice que el tal papa y el último papa. ¿Dónde habla la Biblia del último papa? Conozcamos la palabra de Dios. La gente se involucra en otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y por eso le dice, habla a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No en todo tiempo vas a entrar al lugar santísimo para que no muera. No sea que muera, porque si vas a entrar en un tiempo que no es el tiempo de Dios, te vas a morir. La revelación se da después de la muerte de los hijos de Aarón, que eso está en Levítico capítulo 10. Se advierte no entrar en cualquier momento al lugar santísimo, so pena de muerte. Solo el sumo sacerdote y solo en Yom Kippur. Pregúntele a su pastor que en este año, ¿cuándo es Yom Kippur? ¿Cuándo es que es Yom Kippur? Solo el sumo sacerdote y solo en Yom Kippur puede entrar una vez al año en el lugar santísimo. Hebreos 9:7 lo dice. Mire, hermano, si queremos conocer temas del templo y de todo el servicio al templo, tenemos que leer la carta a los hebreos. La carta a los hebreos tiene que ver todo con la liturgia en el templo. Pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, en la segunda parte, ¿verdad? Que lo que están viendo, los que están viendo la pantalla, déjeme, en el templo, ¿ok? Esto que está detrás de mí, déjeme quitarme yo. Ah, no, no se puede. Ok, ya se cofre. Ok, todo esto acá, en esta parte aquí, estos son los atrios. La parte de atrás, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, el lugar de los sacerdotes. Y aquí, en esta puerta grande, ahí se encuentran el lugar santo y el lugar santísimo en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, en el lugar santo se encuentran la mesa de los panes sin levadura, se encuentra los candelabros, la menorá, se encuentra el altar del incienso, ¿ok? Y atrás, lo último allá, era el lugar santísimo que estaba dividido por dos velos, por dos cortinas grandes.
Ok, en ese lugar, en esa parte de atrás, el sacerdote entraba solamente una vez al año y no podía entrar cuando él quisiera. Solamente una vez al año podía entrar en ese lugar santísimo. Entonces, es importante que conozcamos. Yo ahora es que uno va entendiendo la importancia de estudiar el templo, todo lo que es el ritual y todo eso, hermano, porque todo eso tiene un enfoque espiritual que debemos de conocerlo muy bien. Y la carta a los hebreos nos ayuda para eso. ¿Ok? Entonces, Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo, ¿ve? Primero él hacía un sacrificio por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por los pecados de qué? De ignorancia del pueblo. Lo estuvimos viendo el miércoles en Pablo y la ley. ¿Ah? El que peca deliberadamente, ya no hay sacrificios. Entonces, él entraba y le ofrecía primeramente un sacrificio por él mismo y por su familia. Y luego ofrecía un sacrificio por los pecados de ignorancia del pueblo. Esta entrada requiere una nube de incienso que cubre el propiciatorio y símbolo de reverencia y ocultamiento ante la gloria divina. ¿Ok? Entonces se ofrecía incienso. O sea, el sumo sacerdote entraba con el incensario y era una nube espesa de incienso que llenaba esa cámara. Solamente así él podía entrar con sumo respeto. No es que entraba así, garante, no, ese hombre entraba con temor y temblor. Con temor y temblor. Amén. Con temor y temblor a la presencia de Dios. Entrar a esa presencia con temor y temblor. Esta entrada requiere una nube de incienso que cubre el propiciatorio, símbolo de reverencia y ocultamiento ante la gloria divina. Significado teológico. Número uno, la cercanía con Dios exige preparación y reverencia. Nosotros ahora que estamos en el conteo del Homer, nos estamos preparando para llegar a Shavuot. Es un proceso de preparación. Igual para cada muedín. Por eso es que se tenía que ir a hacer al estanque, al mikveh y hacer tevilá antes de entrar en la presencia de Dios. Hay una preparación con suma reverencia. Dos, la muerte de Nadab y Abiud funcionó como advertencia para todo el sacerdocio. No porque eres sacerdote, no porque eres líder, puedes hacer lo que te dé la gana dentro de la casa de Dios. Tú no pones las reglas, yo no pongo las reglas están establecidas por el Eterno y tienes que ajustarse a esas reglas. ¿Cuál fue el problema de Nadab y Abiud? Que Nadab y Abiud ofrecieron fuego extraño. Agarraron un fuego que no fue el fuego que encendió el Eterno y entraron al lugar santo a ofrecer incienso con un fuego extraño. Un fuego que no encendió el Eterno. ¿Y qué pasó? Que dice que fuego salió del altar y los consumió a los dos. Según escritos rabínicos, ellos dicen que ese fuego se le metió por la nariz y los quemó por dentro. Afuera ellos no estaban quemados. Según un midrash, creo que fue lo que leí en un midrash, y que dice que los quemó por dentro. O sea que la muerte fue adentro. Una muerte
espiritual que conlleva la muerte física. Ofrendas y vestiduras especiales. Vallicrán 16 del 3 al 50. El sumo sacerdote ofrece la ofrenda que conlleva un novillo por su propio pecado, dos machos cabríos por los pecados del pueblo. 3. Se viste con ropa de lino blanco, no con las vestiduras de oro. O sea, él no entraba con el efod, sino que él entraba de la manera más humilde, con su ropa de lino blanco, no con las vestiduras de oro. Los sabios dicen que el oro evocaría el pecado del becerro de oro, según en el Talmud, en el Tratado Yomá 44b. 5. Simboliza pureza, humildad y servicio. C. Presentación de animales. El sorteo. Vallicrá capítulo 16, versículos 6 al 10. Se sortea entre los dos machos cabríos. Se ofrecían dos machos cabríos. Se echaba una suerte sobre esos dos machos cabríos. Entonces, una ficha decía para Elohim o para Adonai y la otra decía para Azazel. ¿Ok? Uno para Yud y Bajei como ofrenda por el pecado. Ese era el que se ofrecía en el altar. Uno para Azazel. Azazel, ese macho cabrío que la suerte cayó y decía para Azazel, era enviado al desierto. Azazel probablemente significa lugar inaccesible o representa una remoción simbólica del pecado fuera del campamento. Entonces, según los sabios, aquel Azazel, aquel macho cabrío para Azazel, lo que representaba simbólicamente es que el pecado del pueblo recaía sobre Azazel, sobre aquel macho cabrío para Azazel, y era enviado al desierto, donde se creía que moraba Hasatán. Era como decirle a Hasatán: tome, esto no nos pertenece, esto es suyo, el pecado, porque él fue el primero que pecó. Y se le entregaba, se le enviaba sus pecados. Y el pueblo quedaba libre de sus pecados. Entonces, Azazel probablemente significa lugar inaccesible o representa una remoción simbólica del pecado fuera del campamento. Era sacar el pecado fuera del campamento de Adonai, del pueblo de Dios. 4. La transmisión de los pecados al macho cabrío de Azazel refleja la idea de que el pecado debe ser quitado del campamento y de la presencia de Dios, enviándolo a su dueño, al diablo. Incienso y sangre del toro. Vallicrá capítulo 16, versículos del 11 al 14. Ya voy a terminar con este, hermano. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará el incensario. Por eso es que le digo, el que dice que el sumo sacerdote podía morir en el lugar santísimo, no. Porque antes de entrar ahí tenía que hacer un sacrificio de expiación por su pecado y por su casa, por su familia. ¿Ok? Después tomará el incienso lleno de brasas de fuego de sobre el altar delante de Yuke Baque y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Yuke Baque para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Sin incienso no podía entrar. Sin el sacrificio y sin incienso. El libro de Apocalipsis dice
que el incienso representa la oración de los santos. Entonces, no podemos decir que vivimos en la presencia de Dios sin oración, sin clamor, sin intimidad, sin humillarnos, sin relación con Él. Amados, versículo 13, pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Yahweh para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Enseguida tomará la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente. Y con ella y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. No era que rociaba la sangre, no, hacía aspersión. Metía el dedito en la sangre, ¿verdad? Llevaba la sangre en un tazón, metía la sangre 7 veces con el dedo. Eso es aspersión, ¿ok? Dice, enseguida tomará de la sangre del novillo y hará esparción con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. El sumo sacerdote presenta incienso encendido para llenar el lugar santísimo del humo. 2. Lleva la sangre del novillo por sus propios pecados y la rocía 7 veces ante el propiciatorio. 3. El número 7 indica plenitud o totalidad o perfección. Era un sacrificio perfecto. Punto E. Expiación del pueblo con la sangre del macho cabrío. Entonces, lo primero que hace es entrar y hace el sacrificio, hace la expiación por sus propios pecados y por los pecados de su casa. Recuerde que estamos hablando de pecados involuntarios. ¿Ok? Por ejemplo, si un sacerdote daba una instrucción que no iba de acorde a lo que dice la escritura, pero lo hizo por ignorancia o por X cosa, pero no por hacer el daño, no por querer hacer pecar al pueblo, sino porque se equivocó en algún punto. Entonces, era contado como pecado, sí, pero para eso estaba ese sacrificio para poder limpiarlo de esa culpa. ¿Ok? Dice, ok, se sacrifica el macho cabrío por el pueblo y se aplica su sangre como la del toro. Ok, lo que él hizo con la sangre del toro, con el novillo que él sacrificó por sus pecados, ahora por el pueblo sacrifica el macho cabrío y hace lo mismo. Ok, salpica 7 veces con su dedo hacia el propiciatorio para expiar los pecados de Israel. Esto purifica el santuario de las impurezas de los hijos de Israel. Solo el sumo sacerdote entra al lugar santísimo y nadie más debe estar en el tabernáculo durante ese proceso. Nadie, ningún sacerdote, no. Él entraba solito. Los demás estaban afuera. ¿Ok? Punto número 3, contexto cultural y el segundo el templo. En tiempo del segundo el templo, el ritual de Yom Kippur se volvió el evento más solemne del calendario. El sorteo de los machos cabríos se realizaba en el templo y el macho cabrío para Azazel era llevado al desierto y arrojado por un precipicio conforme a la tradición rabínica según el Mishnah en el Tratado Yomá capítulo 6. Este día era el único donde se pronunciaba el nombre inefable de Dios. Era la única vez en el año donde el sumo sacerdote pronunciaba su nombre, el nombre del Eterno. El nombre del Eterno no es Jehová. El nombre del Eterno no es Dios. ¿Ok? El nombre del Eterno es Yud Hei Bat Hei. Yud Hei Bat Hei. Era la única vez en el año que se pronunciaba ese nombre. Nosotros ahora lo usamos siempre, pero en realidad en el texto
ejemplo, no se, en Israel no se utiliza. Los judíos no lo utilizan. Por eso es que se le dice Adonai o se le dice Elohim, ¿ya? O el Eterno, por respeto, amén, por el nombre sagrado que es, ¿ok? No es que ellos no quieren dar a conocer su nombre, es que no lo utilizan porque la escritura dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, por eso se dice Adonai, por eso se dice Elohim, por eso se dice el Eterno, por eso o se dice Hashem, que la palabra Hashem lo que significa es el nombre. Y cuando nosotros decimos Baruch Hashem, lo que estamos es bendiciendo su nombre. Es como cuando al español decimos bendito sea su nombre. Ay, bendito sea su nombre. ¿De dónde salió esa expresión latina? ¿Lo inventamos los latinos? No, eso viene de los judíos. Ellos decían Baruch Hashem. ¿Qué significa Baruch Hashem? Bendito sea su nombre. Eso ellos utilizan Hashem. Bendito sea su nombre, Baruch Hashem. Amén. Tipología mesiánica. El sumo sacerdote es tipo del Mesías como mediador, según Hebreos capítulo 9. Él intercede por el pueblo. El Mesías, Yeshua, vino a interceder por su pueblo delante del Padre. La sangre rociada y la intercesión en el lugar santísimo se cumplen en Yeshua, quien entra no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Y no en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Según Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Lo lee en casa usted. El macho cabrío de Azazel representa el alejamiento del pecado, pero solo Yeshua lleva el pecado y lo elimina completamente, según dice Isaías 53, versículo 6, y Juan capítulo 1, versículo 29. Aplicación espiritual. Yom Kippur no es solo limpieza externa, sino una llamada a examinar el corazón. Yom Kippur no es solo limpieza externa, sino una llamada a examinar el corazón, lo que está dentro de nosotros. La verdadera expiación ocurre cuando hay arrepentimiento, confesión y sustitución. La entrada al lugar santo es posible gracias al sacrificio del Mesías. Amén. Según Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. Amén, familia. Vamos a dejarlo acá. Ya el tiempo nos ganó, pero por lo menos vimos esta primera parte. Si hay alguien que quiera algún comentario o alguna consulta, y si no, pues oramos para quedar despedidos, familia. ¿Qué les pareció? Excelente, Roe, muchas gracias. Gracias, ahorita Melda. Como siempre, mi paz, excelente. Claro que sí, que hay alguno que otro bombacillo, ¿verdad? Que a uno le pega, ¿verdad? Como lo de José, ¿verdad? Pero como usted dice, Ajá. son cosas que a uno le viene con eso desde tiempo atrás, pero como te digo, más adelante lo vamos a ver y va a ser algo muy interesante que el escudriñar Estoy trabajando en el tema eso porque quiero prepararme bien. y conocer, como dice, definitivamente, uno a veces lo tomaba simplemente porque y ahí se dice y nada más, y conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Y lo tenía uno a veces como un mantra, ¿verdad? Eh, Ya. pero ahora uno cada día, uno va entendiendo que definitivamente estamos conociendo la verdad, estamos siendo guiados. eh, Bajo el Ruach HaKadosh, en este conocimiento, ¿verdad? Y, y para mí es impresionante porque cada día, y definitivamente ahora yo puedo decir que entre más uno va aprendiendo ciertas cosas, al final de cuentas uno dice tan misterioso todo esto, ¿verdad?
tan oculto, tantas cosas que muchas veces yo digo, el Eterno lo ha ocultado tan bien que lo ha ocultado frente a nuestra propia mirada y no hemos visto lo Ya, que está frente a nuestra propia mirada. Entonces, sí, para mí ha sido maravilloso, increíble. Muchas gracias, mi padre. amén, amén, amén. Bien, familia. Gloria al Eterno. Gracias a todos los hermanos que nos ven también a través del canal de YouTube. Suscríbase al canal. Si quieres ser parte también de nuestros grupos de WhatsApp, ahí está toda la información. Y los hermanos de la Quejilá, por favor, métanse a ver los videos, denle el dedito hacia arriba, dejan algún comentario, un amén, un aleluya, porque el algoritmo de YouTube lo que verifica es que los videos se estén viendo. Ellos les sirven que más, tener más audiencia y nos ayuda a alcanzar más vidas, más almas y que el evangelio sea predicado a toda criatura. Bien, amados, no les voy a quitar más tiempo, vamos a orar y espero que la palabra siempre haya cabida en nuestros corazones. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betuchenu. Baruch atah Adonai divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, bendice nuestras vidas, lo que resta de este Shabbat. Bendice a cada hermano, a cada hermana y cada familia aquí representada y a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan a través del YouTube. Que sean altamente bendecidos, Padre, y que la verdad de la palabra haya cabida en sus mentes y en sus corazones. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat Shalom, familia. Feliz noche para todos. Que el Eterno los bendiga. Shalom a Shabbat todos. Amén. shalom. Amén. Shalom. Bendiciones. Shalom para todos. Que tengan un excelente Shabbat. Amén, amén. Shalom, Amén. shalom. Shalom.